Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Hernando y esta es la presentación de mi trabajo de final de grado en el área de interacción persona-ordenador. La presentación consta de tres apartados. En el primer apartado tenemos una pequeña introducción al trabajo, donde se explica cómo se llega a la idea y los motivos. En el segundo apartado explicaremos la metodología que se ha utilizado, organizada en tres bloques, que son investigación, diseño y evaluación. Y por último, hablaremos de las conclusiones que se han obtenido después de los 4 meses de trabajo. Comencemos por la introducción. El primer smartphone lo diseñó Ericsson, aunque parezca mentira, en el año 1997, hace ya bastantes años. Para que os hagáis una idea, 20 años después, es decir, en el 2017, el 87%, el 87% de la población española usa uno, que es sorprendente. La verdad es que lo utilizamos para infinidad de tareas, para realizar compras, para comunicarnos con amigos y con familiares, para navegar por internet, para saber el tiempo, qué va a hacer, etcétera. Bueno, y está claro que nuestro día está ligado a estos dispositivos bueno, que año tras año lo utilizaremos para más y más tareas. A cualquier persona que le preguntemos pondrá en las primeras posiciones sobre qué le preocupa en su vida a la salud. Y yo creo que con razón. Es decir, si unimos esta preocupación por la salud con el dato que hemos comentado anteriormente de las personas que tienen smartphone, es coherente pensar que cada vez hay más aplicaciones para smartphone enfocadas al cuidado de la salud. Eh, Aplicaciones para el control de la actividad física como son Night Plus o My Wellness, para el cuidado de la alimentación, etcétera. Y más desde que existen las pulseras de actividad, las Smart Bands, pues que hacen un seguimiento prácticamente al segundo de nuestro día a día. Pues midiendo, entre otras cosas, la calidad del sueño, las pulsaciones, etcétera. Y bueno, y aconsejándonos eh, pues qué debemos hacer, ¿no? Para mantener un buen estado físico. Bueno, de ahí surge un poco la idea de este TFG. Acompañando a un familiar que le habían diagnosticado recientemente cáncer de colon, pues bueno, en la sala de espera vi un pequeño folleto donde indicaba que con una pequeña prueba de heces, una prueba además muy rápida, indolora y que cualquier persona podía solicitar a su centro médico, pues que era posible detectar en un alto porcentaje un cáncer de forma anticipada. Entonces a mí me sorprendió mucho que no tuviera esa información o que nunca me hubieran hecho llegar esa información, ¿no? Pensé que era un dato muy importante y que era importante, o sea, y que, claro, que sería bueno poder hacerlo llegar al mayor número de personas posible. Ya que, claro, la información sobre la prevención es muy valiosa. Pensé pues, que quizá era posible recopilar toda esa información que desde los organismos oficiales se intentaba transmitir, pero que igual no llegaba, pues en una sola app. Y que además, pues bueno, en alguna otra funcionalidad, como poder filtrar la información para mostrar al usuario datos más focalizados en función de, bueno, de sus datos personales, ¿no? De una serie de datos personales. De esta forma, pues facilitaríamos en gran medida la limitación de no poder llegar a todo el público por falta de los recursos bueno, de la situación actual, ¿no? De recortes en la sanidad. Entonces, con esta imagen en mente, pues nace Health for You, que es como he llamado a la aplicación. El funcionamiento es muy simple, ya que con tan solo introducir nuestro género, nuestra altura, nuestro peso y nuestra edad, la herramienta nos muestra información personalizada sobre prevención de enfermedades y que, bueno, que por según ciertos datos personales nuestros, pues se recomienda que tengamos en cuenta. Hablamos de la metodología. Pues para llevar a cabo el proyecto
se ha utilizado la filosofía DCU, que son las siglas de diseño centrado en el usuario, y se basa en situar al usuario en el centro de todo el proceso de diseño. Esta filosofía tiene tres fases: investigación, está la fase de diseño y está la fase de evaluación. En cada una de ellas se han realizado muchas tareas que detallaremos a continuación, pero que, bueno, que se indican brevemente en esta diapositiva. Es importante remarcar que todo el proceso que estamos explicando es iterativo, es decir, que muchas veces tendremos que volver a una fase anterior para poder seguir avanzando en nuestro diseño, y así es como efectivamente ha pasado. Vamos a comentar en detalle la primera etapa. La etapa de investigación ha servido para profundizar en varios puntos importantes. En primer lugar, investigamos sobre las bases del diseño para móvil, donde recopilamos mucha información sobre ciertas reglas que debemos cumplir si queremos que el usuario tenga una experiencia, pues, de navegación satisfactoria. Bueno, temas como el tamaño de los elementos, los gestos básicos de uso, nos han servido de información de base. Además, el punto 2 conoce detalles del sistema operativo iOS, como los elementos nativos, las diferentes resoluciones de pantalla o recomendaciones de diseño sobre esta plataforma, pues nos han ayudado a centrar ciertas ideas de lo que debemos o no hacer. Por otra parte, pues era importante también conocer de primera mano la opinión de los profesionales del sector, en este caso profesionales sanitarios. Para ello, pues, realizamos una entrevista personal en profundidad con un profesional con más de 30 años de experiencia, y hicimos un cuestionario online con preguntas abiertas y cerradas a profesionales de la sanidad, también con ciertas preguntas focalizadas a funcionalidades de la aplicación. Y ya por último, en esta fase realizamos un benchmarking de apps similares de la App Store, ya que pensamos que podrían aportarnos algunas ideas sobre qué funcionalidades integrar en nuestro prototipo. Se analizaron 4 aplicaciones similares y escogimos una en concreto para realizar un pequeño test de usuarios, pues con la idea de obtener cierta información sobre características a implementar que nos pudieran valer para nuestra aplicación. En la fase de diseño, bueno, el primer reto fue definir la suficiente información como para que la propia app pudiera establecer un cruce de datos, ¿no?, entre algunos datos personales y enfermedades de ciertas especialidades. Y claro, de esta forma, pues, podré mostrar recomendaciones personalizadas para cada usuario. Entonces, como vemos aquí en la diapositiva, de entre todas las posibilidades se escogieron 3 especialidades: endocrinología, oncología y neumología. Y se escogieron 4 datos personales, que son el género, la fecha de nacimiento para saber la edad, la altura y el peso. Estas dos últimas para calcular el IMC. Bueno, el resultado se puede ver en esta tabla. Bueno, hemos marcado aquí, por poner un ejemplo, la información del cáncer colorectal, pues que se mostrará o no tomando como referencia la edad del usuario. El sistema guarda una serie de reglas que indican si el usuario entra en algún grupo de riesgo para esta enfermedad. En este caso, pues si el usuario tiene más de 40 años, se le mostrará información sobre prevención de esta enfermedad en la app, ya que se recomienda que personas mayores de 40 años pues se realicen una pequeña prueba anualmente para detectar de forma anticipada este tipo de cáncer, y así con el resto de especialidades y de recomendaciones. El siguiente paso fue definir el listado de funcionalidades sobre el que poder seguir trabajando. Entonces, bueno, por ser el propósito de la aplicación, pues era de esperar un primer apartado o apartado principal para mis consejos, con el listado de enfermedades personalizadas, pues en función de los datos de registro del usuario, como hemos comentado anteriormente. Una buena idea, además, era incluir un calendario para poder realizar pues una buena gestión de todas las citas médicas, incluso poder guardar documentación y datos
como la dirección del centro médico, el teléfono, el tratamiento antes y después de la prueba, etcétera. Pues toda esa información no podía faltar. Por otra parte, se incluyó también un tutorial de uso de la app, que pienso que tanto ayudan, ¿no?, a los usuarios menos avanzados. Y por último, un apartado de datos personales donde pudieran en cualquier momento, pues, modificar los datos introducidos en el registro si es que de alguna forma con el tiempo cambiaban. Bueno, con las funcionalidades decididas, pues ya podíamos pasar a diseñar los escenarios de uso y los flujos de interacción. Pensamos que con 5 escenarios distintos, pues podíamos representar todas las funcionalidades y simular, pues una navegación sobre un esquema. Y así se ha hecho. El primero, pues indica el registro de un nuevo usuario, completando el perfil de datos personales. El segundo es sobre la consulta de las enfermedades de una especialidad concreta. El tercero simula un alta de una nueva prueba médica. El cuarto escenario es el de una persona que quiere añadir un documento a una de las pruebas que ya tiene agendada previamente. Y el último, pues es una consulta en el calendario de citas médicas de unas fechas concretas. Todos ellos se han realizado junto con un flujo de interacción, utilizando, pues, las convenciones que hay para este tipo de esquemas, convenciones y recomendaciones, y todas ellas, pues, se pueden consultar en el documento del TFG. La realización de prototipos era el siguiente paso natural, ya que, bueno, aunque fuera tener un borrador a lápiz y papel de algunas de las pantallas, facilitaría mucho los siguientes pasos del proceso. Bueno, y establecería un modelo sobre el que poder seguir trabajando a posteriori. Pues quizás con más tiempo se podría haber realizado un test de usuarios entre prototipos de baja y alta fidelidad, pero bueno, por falta de tiempo en la planificación se utilizó el segundo, que es el más similar a la app real. En total se han diseñado más de 30 bocetos hasta llegar a los 19 finales. Para el procesado de las imágenes en los prototipos de alta fidelidad, se ha utilizado Adobe Photoshop, para las ilustraciones Illustrator, y para el diseño del interface Sketch. En total, prototipos de alta fidelidad se han generado más de 40 pantallas. Todas se pueden consultar en los anexos del documento del trabajo final de grado, aunque, bueno, más adelante en la presentación veremos una pequeña simulación del resultado final. Bueno, entrando ya en la tercera etapa, pues yo creo que era el momento de utilizar alguna de las técnicas disponibles para obtener información de los diseños del prototipo realizado anteriormente. La idea, pues, era poder evaluarlos con el objetivo de proponer posibles mejoras, detectar errores que se han pasado por alto, que yo creo que es, bueno, algo totalmente normal llegados a esta fase. Entonces, se ha utilizado primero la técnica de evaluación heurística de Jakob Nielsen, uno de los gurús de la usabilidad y el que desarrolló este método de evaluación. Se compone de 10 reglas que pueden identificar posibles problemas. El resultado de la aplicación práctica de las mismas se puede consultar también, el completo, en el documento del TFG, y aquí se muestran las diapositivas, pues, como información añadida. La segunda técnica utilizada en esta etapa fue el test de usuarios presencial. Para ello se realizó un prototipo interactivo de la aplicación con las pantallas en alta fidelidad, utilizando una herramienta que se llama Marvel, mediante la cual se pueden generar pequeñas transiciones entre pantallas y pequeñas zonas de interacción clicables.
pulsables, con lo que, bueno, se logra que simular una herramienta muy parecida a lo que sería una app real. El test de usuario se realizó con 3 personas de diferente perfil, pero todos usuarios potenciales de la misma. La estructura que se utilizó consta de 4 partes, aunque bueno, al inicio se pone en situación al usuario sobre el contenido de la prueba, se leen unas instrucciones, objetivos, pautas de uso, etc. La primera parte fue un cuestionario sociodemográfico para clasificar al usuario. La segunda parte fue el uso libre de la herramienta para que pudieran habituarse a ella. Bueno, es normal que todos necesitemos un periodo de adaptación cuando utilizamos por primera vez una aplicación, y este es el objetivo de este bloque. La tercera parte lo forman 4 pruebas focalizadas, enfocadas a los escenarios de uso. Se utilizaron varios criterios de medición: el tiempo total dedicado, la consecución de la prueba, utilizando una escala de 3 valores: éxito, falso éxito o error, y anotaciones por parte del evaluador, que bueno, que en este caso era yo. Por último, la cuarta parte se utilizó para evaluar la percepción de la app en 4 áreas distintas: el área del diseño, en contenido, en navegación y en utilidad. La verdad es que el resultado de esta prueba fue mucho más sorprendente de lo esperado, sobre todo por la diversidad de opiniones recogidas. La verdad es que no he esperado tener tanta información y tan útil, ya que pensaba que habría pocas diferencias entre los usuarios en el resultado obtenido de los usuarios, y no era para nada sido así, no fue así. De todo el listado de comentarios recogidos han extraído conclusiones y mejoras a implementar en el prototipo. Todas se pueden consultar en el TFG. Pero bueno, a modo de resumen, pues vemos aquí que se implementaron cambios en elementos de navegación, se diseñaron nuevas pantallas, se mejoró el tutorial de inicio y se completó la información referente al propósito y a las fuentes de información. Entonces vamos a mostrar una pequeña simulación de cómo quedó el prototipo para que lo veáis. Bueno, pues aquí tenemos un mockup que simula un teléfono iPhone y las pantallas que hemos diseñado. Si hacemos solo una pulsación sobre cualquier parte de la pantalla, vemos que aparecen las zonas que son clicables. Entonces esto realmente simula lo que es la aplicación. Vamos, si pulsamos aquí en registro, por ejemplo, pues podemos simular un usuario que introduce ciertos datos para registrarse, y vemos pantalla por pantalla cómo interactuaría con la aplicación. Aquí podemos ver continuar, es una pequeña pantalla de información. Aquí nos pediría los datos de registro. Rellenaríamos pues la altura, el peso, etcétera. Aquí un nombre de usuario. Y aquí tendríamos ya el tutorial de uso de la aplicación. Podemos en cualquier momento saltar el tutorial, y como vemos pulsando, pues aparecen las zonas de interacción. Aquí vemos el tutorial, cómo nos va mostrando información en detalle de cada una de las pantallas, pues para facilitar a los usuarios que menos manejo tienen, por así decir, de este tipo de herramientas. Esta es la última pantalla y ya finalizamos tutorial. Entonces ahora ya directamente compilaría la información y nos mostraría las pruebas que por nuestros datos personales que aquí aparecen, pues tendríamos aquí. Y bueno, como veis, esto es una aplicación, simula una aplicación prácticamente 100% funcional. Vemos aquí, por ejemplo, en oncología, podemos hacer incluso scroll por todas las pruebas que nos muestra. Vamos a ver, hacemos clic en cáncer colorectal y aquí vemos que nos muestra qué es, qué lo causa, cuáles son los síntomas, etcétera, las posibles pruebas de detección. Incluso podemos venir aquí para añadir una nueva cita médica, podemos aquí introducir los datos, tratamiento, documentación. Incluso pues hemos simulado aquí pues que el usuario hiciera una fotografía a la tarjeta sanitaria
bueno, a su propia tarjeta sanitaria que guardamos, aparecen los mensajes, etcétera. Bueno, esto es simplemente una pequeña simulación de lo que es la aplicación, pero vamos, 100% funcional. Pues vamos con las conclusiones. Bueno, pues llegados a este punto final, pues ya solo queda hacer un análisis del trabajo realizado. Hemos visto la importancia de tener siempre al usuario en el centro del proceso de diseño y conocer de primera mano sus motivaciones, sus gustos, sus opiniones, etcétera. Toda esta información nos ha sido muy valiosa para mejorar en gran medida pues, una primera versión de la app. Hemos podido cumplir todos los objetivos, a pesar de que ha habido momentos complicados, no planificados, como la colaboración de profesionales en entrevistas y cuestionarios. El hecho es que resultó mucho más complicado poder entrevistarles y conseguir información interesante para el proyecto, ya que todos en general tienen una especial sensibilidad por cómo llega la información al usuario y sobre todo de qué fuentes proviene. Por suerte, pues finalmente se lograron todas las entrevistas y una buena muestra de cuestionarios. Bueno, el hecho de utilizar la filosofía de CU ha sido clave tanto para la planificación como para la consecución de los plazos de entrega. Tomando como base las tres fases que hemos comentado antes, la investigación, diseño y evaluación, se ha podido profundizar en cada una de ellas pues en función de los propios objetivos personales que habíamos establecido. Y aunque es cierto que ha habido que hacer pequeños ajustes conforme se iba avanzando, no han sido importantes, no han sido relevantes. Bueno, por último, decir que el proyecto no acaba aquí, que hay muchas líneas de futuro para poder seguir trabajando en la mejora de la app. Pues, por ejemplo, hemos comentado ampliar el listado de enfermedades para abarcar más especialidades, incluir más contenido en las fichas, como consejos de salud, consejos de alimentación, etcétera, poder sincronizar los datos personales con los gadgets que actualmente hay en el mercado y así no tener que introducirlos al inicio en el registro. Y bueno, hay muchas otras. La verdad es que estas son solo algunas de las mejoras que podrían implementarse. Y nada más. Muchas gracias por llegar hasta el final de la presentación. Espero que haya quedado claro todo el proceso de trabajo que se ha seguido y el resultado final obtenido. Y bueno, y si se necesita ampliar más información, pues se puede consultar toda esta información al completo en el documento del TFG. Un saludo.